Netzkresk. Esta es la segunda parte de preguntas sobre México. Son 50 y tendrás un lapso pequeño para contestar. Así también podremos aprender un poco más de nuestra extensa historia. ¡Comenzamos! Número 1. ¿Cuál es la pirámide con más volumen de México? La de Cholula. No solo es la más grande de México, sino la del mundo, con 400 metros de largo por lado, 66 de altura y cerca de 4.5 millones de metros cúbicos. Número 2. ¿Cuál es el estado con menos municipios de México? Baja California Norte y Sur comparten el primer lugar con 5 cada uno. Número 3. ¿A quién se le conoció como el Centauro del Norte? A José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Nació en San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878 y murió emboscado en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Número 4. ¿Qué mexicano ganó el Premio Nobel de Química? Mario Molina en 1995. Recibió junto con Sherwood Rowland el Premio Nobel de Química por ser los pioneros en establecer la relación entre el agujero de ozono y los compuestos de cloro y bromuro en la estratosfera. Número 5. ¿En qué año se fundó la Universidad Autónoma de México? En abril de 1910, Justo Sierra presentó después de varios intentos un proyecto para la fundación de la Universidad Nacional. El 22 de septiembre de ese año tuvo lugar la inauguración de la nueva institución académica, misma que estaría constituida por la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Medicina, la de Ingenieros, la de Jurisprudencia y Bellas Artes. Número 6. ¿Quién es el padre del primer mestizo en México? Gonzalo Guerrero, y es conocido como el padre del mestizaje. Número 7. ¿Quién fue el primer emperador de México? Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, lo que hoy es Morelia, el 27 de septiembre de 1783 y muere fusilado en Tamaulipas el 19 de julio de 1824. ¿En qué consistía el Tratado de Guadalupe Hidalgo? O Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Establecía la línea fronteriza entre ambos países, a partir del Río Grande o Río Bravo del norte, y con ello, la pérdida de los territorios comprendidos en los nuevos límites. La pérdida fue California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma, que serían pagados a la República Mexicana por una suma de 15 millones de pesos. Número 9. ¿Cuál fue la primera película mexicana a color? Así se quiere en Jalisco, estrenada la Navidad de 1942. Es una comedia ranchera y el protagonista es Jorge Negrete. Lamentablemente, debido a la deficiencia técnica de colorización utilizada en la época, el proceso cinematográfico tricolor de Technicolor, la cual requería que la cinta fuera conservada bajo estrictas normas de control de temperatura, humedad del ambiente e iluminación en la actualidad, no existe una sola copia en color. Las únicas copias existentes, totalmente remasterizadas, son en blanco y negro. Número 10. ¿De qué cultura forma parte la zona arqueológica La Venta? Olmecas, llamada la madre de todas las culturas. Se desconoce el nombre prehispánico de la venta. La zona arqueológica adquiere su nombre por el hecho que allí se realizaba la venta de maderas preciosas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según la tradición oral. Es considerada una de las primeras ciudades del antiguo México. La región fue habitada desde al menos 5000 a.C., cuando se cultivaba maíz y yuca domesticados. Número 11. ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Globo de Oro? Gabriel Figueroa. Lo obtuvo en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en el filme La Perla, dirigida por Emilio el Indio Fernández. Número 12. ¿Qué nombre recibe el tamal más grande del mundo? Zacahuil. Se trata de una masa de maíz martajada, lo cual hace la primera diferencia con el resto de los tamales. El grano de maíz se muele menos que para la masa normal, dando una textura granulosa, y es típico de la región huasteca, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. La receta en los tres estados es prácticamente la misma: masa quebrada, manteca de cerdo, chile chino, cascabel y carne de cerdo o guajolote, pero tiene diferentes presentaciones. Número 13. ¿Qué presagios siguieron los aztecas para fundar la magnífica ciudad de México Tenochtitlan? La señal era una águila parada en un nopal devorando una serpiente. Como podrán ver, se trata de nuestro escudo nacional, y esta señal fue designada por el dios de la guerra Huitzilopochtli. Se conoce como el mito de la fundación de Tenochtitlan. Número 14. El chocolate fue un regalo de México para el mundo. ¿Cierto o falso?
Cierto, es el resultado de un proceso que se obtiene a partir del fruto del cacao. Número 15. ¿Cuáles son los símbolos patrios? El himno nacional, la bandera y el escudo. Número 16. En la mitología mexicana, ¿cómo se llama el hombre que puede tomar forma de animal? El nahual viene de nahuali, que significa disfraz. Número 17. ¿A qué cultura pertenece Chichén Itzá? A los mayas, ubicados al centro norte de la península de Yucatán, alcanzó un gran esplendor durante el siglo IX de nuestra era, entre una exuberante vegetación, abundantes fuentes de agua y terrenos sumamente irregulares. Los itzáes llegaron a conquistar y controlar todo el norte de Yucatán por más de 300 años. Número 18. ¿Quién fue el actor que protagonizó la película de Hollywood La Vuelta al Mundo en 80 días en 1956? Es una adaptación de la novela de Julio Verne. Mario Moreno Cantinflas, y ganó un Globo de Oro por Mejor Actor. La cinta tuvo 8 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 5. Número 19. ¿Cómo se llama el conejo más pequeño de México? El teporingo o conejo de los volcanes es uno de los más pequeños del mundo, con unos 30 centímetros y pesan alrededor de medio kilo. En su fase adulta, estos tiernos conejitos reciben este nombre por su singular hábitat. Viven en las laderas de 4 volcanes en México Central, muy cerca de la Ciudad de México, y desgraciadamente están en peligro de extinción. Número 20. ¿Cuál es la religión oficial de México? México no tiene religión, es oficialmente laico. Número 21. El mayor exportador de maíz es México. ¿Cierto o falso? Falso. Es Estados Unidos con 357.267.000 toneladas. México está en el séptimo lugar con 25 millones. Número 22. ¿Quién escribió el poema Los Amorosos? Jaime Sabines, poeta y político mexicano nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926 y muere en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1999. Considerado entre uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Recomendadísimo. Número 23. ¿En qué lugar de México se jugó por primera vez al fútbol soccer? En Real del Monte. Fue en la era del auge minero del siglo XIX. Se llenó de trabajadores ingleses que transformaron al pueblo a un estilo colonial británico y que trajeron el fútbol a México. Los primeros balones eran de cuero. Fue en la mina de Dolores donde se jugó por primera vez, pues los ingleses solían organizar cada domingo partidos de fútbol de 70 minutos a orillas de una de las minas más importantes del estado. Número 24. ¿Cuál es el templo religioso actual más importante de México? La villa, llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia Católica, dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Número 25. ¿Qué nombre recibe el felino salvaje más grande de México y América Latina que ha sido venerado y respetado por antiguas civilizaciones? El jaguar, con una longitud aproximada de 1,70 m a 2,30 m, se puede encontrar en las selvas del sur del país. Lamentablemente está en peligro de extinción, debido a la caza ilegal, la tala inmoderada y los incendios forestales que afectan las condiciones de su hábitat. Número 27. ¿El aguacate es una fruta o una verdura? Es una fruta. Aunque no es dulce, el aguacate cuenta como fruta porque crece en árboles en climas cálidos y el origen de la palabra viene del náhuatl, testículo. Número 28. ¿En qué año se proyectó por primera vez una película en México? El 6 de agosto de 1896 en el castillo de Chapultepec y asistieron el presidente Porfirio Díaz, su familia y los miembros del gabinete. Después del 14 de agosto del mismo año se llevó a cabo la primera función oficial, en la que estuvieron intelectuales y periodistas, quienes disfrutaron varias películas de menos de un minuto filmadas por los hermanos Lumière. Número 29. ¿Qué ha sido lo más lejos que ha llegado la selección mexicana de fútbol en un mundial? El puesto número 6 por llegar a los cuartos de final. Esto sucedió en 2 ocasiones, una en 1970 y 1986. Ambas veces México fue sede. Número 30. El telescopio más grande del mundo está en México. ¿Cierto o falso? Cierto, se trata del gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano. Es el más grande en su tipo, ubicado en lo más alto del volcán de Sierra Negra en Puebla. Tiene 50 metros de diámetro y es parte de un proyecto binacional entre México y Estados Unidos. Número 31. ¿Quién escribió Pedro Páramo?
El jalisciense Juan Rulfo fue escrita en una Remington Rand que el autor compró por 1,000 pesos. Hoy es una joya de la literatura latinoamericana. Súper recomendable. Número 32. ¿Quiénes conformaron la Triple Alianza? Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, en la etapa inmediatamente anterior a la llegada de los españoles. Es tan impresionante que más de 400 pueblos, señoríos y ciudades se encontraban de una forma u otra bajo su dominio. Según la matrícula de tributos, los pueblos y señoríos sujetos a recaudación tributaria se hallaban agrupados en 38 grandes provincias. Número 33. ¿El perro más pequeño del mundo es mexicano? ¿Cierto o falso? Cierto, y es el chihuahua. Este pequeñín y nervioso compañero no mide más de 23 centímetros y pesa entre 1,5 kg y 3 kilogramos. Número 34. ¿Cuántas penínsulas tiene México? 2, la de Yucatán y la de Baja California. Número 35. México es el país con más católicos. ¿Cierto o falso? Falso. México tiene el segundo lugar con 103 millones y el primer lugar es Brasil con más de 172 millones. Número 36. ¿Cómo se llama el dios del inframundo para los aztecas? Mictlantecutli, el señor del inframundo. Viene de Mictlán, lugar de los muertos, y Tecutli, señor, y se traduciría como el señor del lugar de los muertos. Cuando los españoles llegaron a México, tradujeron a Mictlán como el infierno y Mictlantecutli como el diablo. Lo imaginaron así a través de su religión. El Mictlán no es un lugar de tinieblas, ni un lugar de castigo, simplemente es la morada de los muertos. Número 37. ¿Qué día se celebra el Día del Cine Mexicano? El 15 de agosto, en 2017, la 62ª legislatura del Senado lo estableció como el Día Nacional del Cine Mexicano. Número 38. ¿Quién fue el primer mexicano en recibir un Oscar? Émile Coury, en 1949, por su trabajo como director de arte en la película The Heiress, del director William Wyler. En 1954, por mejor diseño de producción en la cinta 20,000 Leagues Under the Sea. Y por la misma categoría fue nominado 6 veces más. Número 39. ¿La frontera más grande del mundo es la de México y Estados Unidos? ¿Cierto o falso? Falso, es la segunda más grande. El primer lugar la tiene la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Número 40. ¿En qué fecha se consumó la independencia de México? El 27 de septiembre de 1821, después de casi 3 siglos de ocupación de la corona española. Número 41. ¿En qué estado se encuentra la zona arqueológica de Tula? En Hidalgo, en la ciudad de Tula de Allende, y su nombre proviene del idioma náhuatl, significa lugar de tules o juncos, y también se dice que así se le denominaba a las capitales, ciudad o metrópoli. Número 42. ¿Quién fue la mujer que fungió de traductora entre los españoles y aztecas? La Malinche. Fue su nombre mal pronunciado por los españoles, en realidad era Malinali o Malintzin. Dominaba el náhuatl, el maya y el español. Su nacimiento es impreciso, se ubica entre 1501 y 1504, de origen chontal, y murió hacia 1527. Número 43. ¿Quiénes son los involucrados en el abrazo de Acatempan? Agustín de Iturbide, que era jefe de las fuerzas españolas o realistas, y Vicente Guerrero, jefe de las fuerzas insurgentes que luchaban por la independencia de México. Con esto, hacen una alianza formando el ejército trigarante para derrotar a la corona española. Fue un hecho histórico que ocurrió el 10 de febrero de 1821. Número 44. ¿En qué año llega la primera imprenta a América? En 1539, luego de casi 20 años de que los españoles consumaron la invasión, Juan Pablos firmó un contrato con su patrón, el sevillano de ascendencia alemana Juan Kronberger, para hacerse cargo de dirigir la sucursal de sus prensas en la Nueva España, llamándose esta primera imprenta mexicana Casa de Juan Kronberger. Número 45. Cholula, Puebla tiene 365 iglesias católicas, ¿cierto o falso? Falso, esto es solo un mito. La arquidiócesis aseguró que se tiene registro de 283 parroquias, sin incluir capillas, templos menores, oratorios y demás edificaciones religiosas. Número 46. ¿México es el país que más agua embotellada consume en el mundo?
Lamentablemente es cierto, entre el 71 y el 98% de la población de México consume agua embotellada. No se puede tomar agua de la llave aunque sea un derecho constitucional. Párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Número 47. ¿En qué estados de México podemos presenciar el espectáculo de la mariposa monarca? En Michoacán y Estado de México. Son una especie que cada año, entre los meses de octubre y marzo, millones de mariposas viajan más de 4,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para sentarse en los bosques de oyameles de dichos estados. Número 48. ¿Qué nombre recibe México en el periodo comprendido después de la mal llamada conquista y antes de la independencia? La Nueva España se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. La capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua esplendorosa México Tenochtitlan. Número 49. ¿Cuáles fueron los primeros equipos en la Liga de Fútbol de México? 5 equipos: el Pachuca Athletic Club, Orizaba Athletic Club, British Club, México Cricket Club, Reforma Athletic Club. Número 50. ¿Cuál es el nombre oficial de México? Estados Unidos Mexicanos. Se establece el nombre en 1824 por varias razones. Una razón curiosa es por la imitación a la imagen democrática y libre que mostraban nuestros vecinos del norte, y que en la época se consideraba una propuesta avanzada y moderna. Esta fue la segunda parte de las 50 preguntas sobre México. Espero que se hayan divertido y contestarán correctamente todas, o que pudieran aprender un poquito más. No olviden suscribirse, activar la campanita. Estamos preparando una tercera parte. Ojalá puedan decirme en los comentarios qué les pareció el video. Menderu Jimbo.